La guerra que nadie recuerda. El error más antiguo de la humanidad no fue la violencia. Fue el olvido. Antes de que existieran imperios, credos o genealogías, antes incluso de que el hombre aprendiera a nombrarse a sí mismo, ya había comenzado una guerra que no se libra con ejércitos ni se decide en batallas. Una guerra sin estandartes, sin himnos, sin vencedores visibles. Una guerra que no se recuerda porque no conviene recordarla. No es una guerra entre pueblos. No es una guerra entre dioses. Ni siquiera es una guerra entre el bien y el mal. Es una guerra por la forma de existir. El Continuous Nexus no narra esta guerra de manera frontal. Nunca lo ha hecho. La esconde bajo capas de historia, ciencia ficción, fantasía oscura, linajes rotos, imperios decadentes y cataclismos cósmicos. Pero esa ocultación no es un defecto narrativo, es una decisión ontológica. Porque esta guerra no puede ser explicada sin neutralizarla. El Eternum, esa prisión estelar que sostiene todo cuanto existe, no es solo un escenario. Es una condición. Un sistema cerrado donde la materia, la conciencia y el tiempo se repliegan sobre sí mismos una y otra vez, reproduciendo el mismo gesto con distintos nombres. Quien nace dentro del Eternum no percibe sus muros, del mismo modo que el pez no percibe el agua. Pero eso no significa que no existan. En este universo no se lucha para vencer. Se lucha para permanecer. Las guerras visibles, las guerras imperiales, las guerras santas, las guerras de los 1000 tronos, no son sino reflejos degradados de un conflicto más profundo. La pugna constante entre la conciencia que desea liberarse y las fuerzas que la fijan, la atan, la hacen volver. Nada de esto es nuevo. Nada de esto es moderno. Y, sin embargo, cada generación cree descubrirlo por primera vez, como si el ciclo se reiniciará con cada nacimiento. El Continuous Nexus surge precisamente de esa intuición, la sospecha de que la historia no avanza, sino que gira. Que la humanidad no progresa, sino que aprende lentamente a soportar su propia cárcel. Que el verdadero enemigo no es externo, sino íntimo, la necesidad de identificarse, de pertenecer, de ser alguien dentro del relato. Esta es la guerra que nadie recuerda porque nadie quiere recordar lo que está en juego. Y esta es la guerra que atraviesa, como un nervio expuesto, todas las historias del Nexus. Segunda parte. La vía del amor. El engaño más antiguo. Toda prisión necesita un relato para mantenerse. No basta con los muros. No basta con la vigilancia. No basta con el castigo. La prisión más eficaz es aquella que se presenta como hogar, como refugio, como promesa. La primera vía, la más antigua, la más extendida, la más respetada, es la vía del amor, de la redención y de la disolución del yo. Una vía que, bajo distintas máscaras, ha dominado el pensamiento humano durante milenios. Su mensaje es siempre reconocible. El mundo es dolor. El yo es la causa del dolor. La salvación llega al disolverse en algo superior. Puede llamarse Dios, vacío, absoluto, amor universal o luz. El nombre importa poco. La estructura es idéntica. Esta vía no niega la prisión. La reinterpreta. Donde antes había barrotes, ahora hay sentido. Donde antes había imposición, ahora hay propósito. Donde antes había miedo, ahora hay esperanza. Y la esperanza, cuando es administrada con cuidado, resulta ser una de las herramientas de dominación más eficaces jamás concebidas. Las grandes religiones históricas no triunfaron por la fuerza de sus dogmas, sino por su capacidad para absorber el sufrimiento humano y devolverlo transformado en virtud. Amar al enemigo. Aceptar la prueba. Abrazar la cruz. Disolverse en el todo. Renunciar al yo. No se trata aquí de negar el valor ético de estas enseñanzas. Se trata de comprender su función ontológica. El amor, convertido en mandato, se transforma en pegamento. La disolución del yo, convertida en ideal, se transforma en obediencia. La promesa de redención futura neutraliza cualquier ruptura presente. En el Continuous Nexus, esta vía aparece una y otra vez ligada a órdenes sagradas, cultos redentores, imperios teológicos y sistemas que prometen sentido a cambio de sumisión. No como caricatura,
sino como estructura inevitable. Porque esta vía no busca liberar al individuo del mundo, sino reconciliarlo con su lugar en la prisión. Ama el mundo, y el mundo no te dolerá tanto. Ama al carcelero, y la celda parecerá más amplia. Ama el ciclo, y dejarás de preguntarte por la salida. Desde un punto de vista demiúrgico, esta vía es perfecta. No necesita represión constante. No necesita violencia abierta. El propio prisionero se convierte en guardián de su esperanza. El Eternum, bajo esta lógica, deja de ser una cárcel para convertirse en una escuela, un jardín, un campo de pruebas. El sufrimiento ya no es injusticia, sino pedagogía. La repetición ya no es encierro, sino oportunidad. Y así, sin necesidad de cadenas visibles, el ciclo se perpetúa. La vía del amor no rompe el círculo. Lo embellece. Por eso es aceptada. Por eso es protegida. Por eso es enseñada desde la infancia. Y por eso, en el fondo de todas las historias del Continuous Nexus, esta vía aparece siempre como algo profundamente sospechoso, no por falsa, sino por excesivamente funcional. Donde todo promete sentido, conviene preguntar: ¿a quién sirve ese sentido? Tercera parte. La gnosis. La verdad perseguida y su límite trágico. Toda estructura de poder tolera la crítica moral. Incluso la fomenta cuando le conviene. Lo que no tolera es la ruptura ontológica. La gnosis no fue perseguida porque negara dogmas concretos, sino porque negaba el contrato mismo que sostiene al mundo. No pedía reforma, ni purificación, ni justicia futura. Afirmaba algo infinitamente más peligroso, que el orden entero estaba viciado desde su raíz. Para el gnóstico, el mundo no es una caída moral, es una arquitectura defectuosa. La materia no es prueba, es jaula. El tiempo no es camino, es circuito cerrado. Esta idea, simple, devastadora, convierte cualquier imperio en una farsa y cualquier ley en una convención provisional. Por eso la gnosis fue combatida con una ferocidad que hoy solo se comprende parcialmente. Desde los textos más antiguos hasta los manuscritos enterrados de Nag Hammadi, desde los evangelios rechazados hasta los cátaros exterminados, desde los herejes medievales hasta los pensadores modernos arrinconados, la gnosis ha sido siempre borrada, ridiculizada o criminalizada. No porque fuera falsa, sino porque era irrecuperable para el poder. El gnóstico no espera redención. No espera juicio. No espera mundo nuevo. Busca recordar. Recordar que no pertenece. Recordar que no fue creado para obedecer. Recordar que el sufrimiento no tiene sentido oculto. Este recuerdo es incompatible con cualquier estado, cualquier iglesia, cualquier orden que necesite continuidad. Por eso la gnosis fue perseguida no solo por sus enemigos declarados, sino también por las religiones del amor y la salvación. Ambas comprendieron, aunque no lo admitieran, que el gnóstico no puede ser gobernado. Sin embargo, la gnosis clásica carga con un problema que el Continuous Nexus no oculta, su tendencia a la ruptura absoluta. Negar el mundo por completo, declarar la materia como error total, conduce a una salida violenta, a menudo destructiva. El gnóstico puro corre el riesgo de convertir su lucidez en aislamiento, su verdad en orgullo, su huida en identidad. El que se sabe despierto puede acabar definiéndose por su despertar. El que rechaza el mundo puede acabar esclavizado por su rechazo. En términos del Nexus, esta vía aparece encarnada en fuerzas que buscan la fractura inmediata del Eternum, incluso a costa del colapso total. No son caricaturas. No son villanos. Son la verdad llevada hasta el borde, donde empieza a devorarse a sí misma. La gnosis es necesaria. Pero no es suficiente. Y aquí es donde emerge, apenas visible, aquello que nunca se convirtió en doctrina. Cuarta parte. El silencio entre dos gritos. La tercera vía. Entre la vía del amor que santifica el mundo y la vía gnóstica que lo niega, existe un territorio que casi nadie ha querido habitar. No porque sea falso, sino porque no ofrece nada. La tercera vía no promete redención. No promete salida. No promete despertar. No habla de luz.
No habla de amor. No habla de victoria. Habla de no identificación. Esta vía no surge como revelación, sino como desgaste. Aparece cuando el alma ha agotado tanto la esperanza como la rebeldía. Cuando ya no cree en la salvación, pero tampoco necesita destruir el mundo para negarlo. En el neoplatonismo tardío, esta vía se formula como un retorno sin entusiasmo, sin fervor. El uno no se ama, se reconoce como aquello que no puede ser poseído. En el estoicismo severo, no el de manual, sino el de Marco Aurelio escribiendo para no enloquecer, la vía se expresa como aceptación sin adhesión, cumplir el rol sin creer en él, atravesar la vida sin confundirse con ella. La vía apofática va aún más lejos, no afirma nada, no define nada, no permite siquiera nombrar la verdad sin traicionarla. El silencio no es paz, es negativa radical a fijar. Por eso esta vía no fue perseguida con hogueras. Fue ignorada. No moviliza masas. No crea iglesias. No produce mártires ni héroes. No puede ser vendida. En el Continuous Nexus, esta tercera vía no se presenta como doctrina explícita. Está entrelazada en la estructura misma del relato. Es la razón por la que no hay héroes luminosos. Es la razón por la que toda victoria resulta ambigua. Es la razón por la que incluso los salvadores aparecen cansados, incompletos, erosionados por la repetición. La tercera vía no lucha contra el Eternum. Tampoco lo santifica. Lo atraviesa. La reencarnación, simbolizada en los salones comunales del Hacedor, no es castigo ni aprendizaje moral. Es mecánica pura. Mientras exista identificación, hay retorno. Mientras alguien diga yo soy, el ciclo continúa. No se vuelve por culpa. Se vuelve por apego. Y aquí aparece el mito de los exoditas primigenios, no como leyenda heroica, sino como advertencia. No huyeron del mundo por odio, ni lo salvaron por amor. Simplemente dejaron de pertenecerle. No fundaron reinos. No dejaron templos. No escribieron mandamientos. Desaparecieron del relato. De ese estado previo desciende Mayra. No como elegida, sino como residuo ontológico de una posibilidad. Y de ella, el linaje de Nimrod, no como dinastía sagrada, sino como experimento prolongado, condenado a fracasar una y otra vez hasta que el desapego sea real. La guerra de los 1000 tronos no es, en este sentido, una guerra por el poder. Es la representación brutal de un mundo donde todos los bandos luchan por definir el sentido, y donde perder la identidad resulta más peligroso que perder la vida. Esta es la guerra real. Y casi nadie la ve. Quinta parte. El Continuous Nexus como texto operativo. Ficción, guerra y conocimiento lateral. Llegados a este punto, conviene decirlo sin rodeos. El Continuous Nexus no es una saga en el sentido habitual del término. No fue concebido para entretener, ni siquiera para ser comprendido del todo. Su forma externa, ciencia ficción, fantasía oscura, épica imperial, es solo el vehículo. El contenido real discurre por debajo, como una corriente subterránea que no se deja cartografiar fácilmente. Desde sus primeras obras hasta el cierre de Caos y Oscuridad, pasando por la senda de las estrellas y alcanzando ahora su expresión más brutal y madura en la Guerra de los 1000 tronos, el proyecto ha ido despojándose progresivamente de ornamento. Cada libro elimina una capa de consuelo. Cada arco narrativo reduce la ilusión de progreso. Cada generación ficticia hereda menos certezas que la anterior. Esto no responde a una estética casual. Responde a una lógica ontológica. El Continuous Nexus funciona como un texto operativo, un conjunto de relatos diseñados para producir efectos distintos según el estado del lector. Quien busca evasión encontrará mundos, batallas y tragedias. Quien busca sentido encontrará sistemas, órdenes, ideologías. Pero quien lea con atención prolongada, quien regrese una y otra vez a los mismos símbolos, empezará a notar algo más inquietante que las historias no explican, erosionan. Erosionan la fe en el héroe. Erosionan la fe en el progreso. Erosionan la fe en la redención. En este universo no hay revelaciones finales. Cada respuesta genera un residuo incómodo.
Cada victoria deja una deuda ontológica. Cada imperio que se alza lo hace sobre una mentira necesaria. La guerra que se libra en la Guerra de los Mil Tronos no es, en último término, una guerra por el poder, sino una guerra por la administración del sentido. Quien decide qué significa existir. Quien define qué es culpa, qué es deber, qué es salvación. Quien impone el relato que hace tolerable la repetición. El lector atento percibe entonces que los bandos no están separados por el bien y el mal, sino por formas distintas de encadenar la conciencia. El orden imperial, la corrupción del cabal, la frialdad de los exo, ninguno es liberador. Todos son gestores del ciclo. Y aquí se produce la inversión definitiva. El Continuous Nexus no ofrece una alternativa explícita. No predica la tercera vía. No la defiende. La deja aparecer en los intersticios, en los silencios, en los personajes que no encajan, en las decisiones que no generan recompensa. La tercera vía no tiene estandarte porque no puede permitirse uno. Nombrarla demasiado sería traicionarla. Por eso este universo resulta incómodo incluso para quienes lo admiran. Porque no confirma ninguna posición estable. No legitima al rebelde ni al fiel. No otorga dignidad automática al sufrimiento. No garantiza que comprender sea mejor que ignorar. Leer el Continuous Nexus no vuelve mejor a nadie. Pero puede volverlo menos engañable. Sexta parte. Exoditas, Mayra y Nimrod. El mito sin redención. Toda mitología auténtica termina en una paradoja. Y esta no es la excepción. Los exoditas primigenios no son héroes. No liberaron a la humanidad. No regresaron para guiarla. No dejaron textos sagrados ni linajes gloriosos. En términos narrativos, son casi un fracaso. Y precisamente por eso importan. No representan una salida triunfal del Eternum, sino un estado de no pertenencia. No huyeron del mundo por odio, ni lo salvaron por amor. Simplemente dejaron de identificarse con aquello que los ataba. Y al hacerlo, desaparecieron del campo de visión del propio relato. Esto es crucial. El mito de los exoditas no es un modelo a imitar. Es un límite. Un recordatorio de que la trascendencia, si existe, no puede ser narrada sin convertirse en mentira. Lo que puede contarse no es la salida, sino el agotamiento previo. Mayra desciende de ese estado, no como madre sagrada, sino como anomalía. No trae una promesa, sino una posibilidad frágil. Su linaje no es una bendición, sino una carga. Y Nimrod, en todas sus encarnaciones, no es un salvador, sino un nodo donde se concentra el conflicto entre pertenecer y soltar. Cada Nimrod hereda el peso del mundo sin la garantía de trascenderlo. Cada ciclo repite el experimento con ligeras variaciones, como si el Eternum probara una y otra vez la misma fórmula esperando un resultado distinto. La tercera vía no afirma que el linaje sea la solución. Sugiere algo más inquietante, que incluso los linajes destinados a romper el ciclo pueden quedar atrapados en él si confunden su función con su identidad. No hay sangre elegida. No hay destino asegurado. Solo la posibilidad, siempre mínima, de no aferrarse ni siquiera a la propia misión. En este sentido, el mito del Continuous Nexus es profundamente trágico. No promete redención colectiva. No garantiza que la humanidad despierte. No asegura que el experimento tenga éxito. La mayoría no cruzará. Y eso no es injusticia. Es consecuencia. Epílogo. El libro como umbral. Hay libros que se cierran, que son una intuición y un camino predicho para el espíritu que busca su liberación soterrada. Y hay libros que no te devuelven al mismo lugar. El Continuous Nexus pertenece a la segunda categoría, pero solo para quien esté dispuesto a aceptar una verdad incómoda, que el conocimiento no siempre libera y que despertar no es una experiencia luminosa. Estas novelas no enseñan una doctrina. No ofrecen una fe alternativa. No fundan una religión nueva. Funcionan como umbral. Para el lector dormido, son ficción. Para el lector atento, son advertencia. Para el lector despierto, son espejo.
El secreto que contienen no está escondido en claves cifradas ni en mensajes ocultos deliberadamente. Está a la vista, pero exige algo que casi nadie está dispuesto a conceder: tiempo, relectura y pérdida de certezas. Porque el verdadero obstáculo no es entender el texto. Es aceptar lo que el texto obliga a abandonar. Abandonar la esperanza de sentido final. Abandonar la necesidad de pertenecer a un bando. Abandonar incluso la identidad del que ha comprendido. Escapar, si aún puede usarse esa palabra, no es heroico. No es bello. No es colectivo. Es un ejercicio terrible y solitario. Y no hay garantías. Por eso estos libros no llaman. No reclutan. No prometen nada. Simplemente permanecen ahí, como una grieta abierta en el relato del mundo, esperando a que alguien, alguna vez, se atreva a leer sin buscarse. Y eso, como siempre, no está al alcance de todos.